Un saludo para todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Y espero pues que sea un espacio que les agrade a todos y también pues aprovecho para darle el agradecimiento a Rankia nuevamente por la invitación a este espacio. En esta ocasión la presentación nuestra la llamamos Soplan vientos de recesión, como vamos a ver ahorita precisamente proyectado. Para comenzar, a mí siempre me gusta hablar de lo que son los cuadrantes en los cuales vemos los factores económicos y también todas las alternativas de inversión que funcionan en cada uno de estos tipos de escenarios, porque son los que nos van a ayudar precisamente a maniobrar en cada uno de estos eventos. Entonces, para quienes no los han visto, pues los voy a explicar brevemente. En la parte de arriba a la izquierda vemos el cuadrante 1, un cuadrante de equilibrio. Este cuadrante pues es como el mundo ideal en el cual pues todas las condiciones macroeconómicas son buenas, el crecimiento es positivo, la inflación es moderada, viene cayendo, las tasas de interés también pues están en un nivel neutral, y en ese tipo de escenarios pues suelen invertirse en activos que son acciones cíclicas, títulos en renta fija denominados en tasa fija, en activos en moneda extranjera, también activos inmobiliarios, y bajar un poco la liquidez. Este cuadrante 1 es como el mejor de los mundos en los que puede estar una economía y también un banco central, que es un tema que vamos a tratar más adelante. El cuadrante número 2 es un cuadrante de reflación en el cual vemos que el crecimiento también es bueno, viene recuperándose, pero que el mismo crecimiento termina generando inflación y pues un incremento de tasas de interés para controlar precisamente las expectativas de la misma y moderar un poco el crecimiento. En ese tipo de escenarios normalmente lo que suele uno buscar son bajar un poco precisamente también la liquidez, buscar acciones cíclicas que se muevan al mismo ritmo del crecimiento económico, buscar títulos indexados a la inflación precisamente o a las tasas de interés, disminuir levemente, aunque eso sí depende mucho de cada escenario que estemos analizando, las inversiones en moneda extranjera y aumentar también lo que son los activos inmobiliarios. Un cuadrante número 3 es un cuadrante de deflación, que este es el ejemplo perfecto que vivimos en el 2020, una vez llegó el COVID y todas las economías entraron en recesión, que como ustedes ven, en este tipo de cuadrantes lo que vemos es un crecimiento hacia la baja, una inflación también que desciende y una política monetaria que comienza a ser expansiva, es decir, los bancos centrales bajan tasas de interés. En ese tipo de contexto lo que uno suele buscar es, como todo está como muy turbulento, uno suele buscar activos más líquidos, acciones que se mueven de manera anticíclica, de una manera inversa hacia donde va el crecimiento económico, buscar alternativas de inversión en renta fija, en tasa fija, invertir en activos en moneda extranjera porque pues suele el dólar fortalecerse, y también bajar, dependiendo de las condiciones, la exposición a activos inmobiliarios. Y por último tenemos un cuadrante número 4, un cuadrante en el cual es como el peor de los mundos en el sentido de que es el cuadrante de la estanflación, porque vemos un crecimiento que viene cayendo, pero una inflación que viene subiendo. Entonces los bancos centrales no saben qué hacer con su tasa de interés. Si bajarla para incentivar el crecimiento económico y también el empleo, o subirla para controlar las expectativas de inflación. Ese tipo de escenarios lo que uno encuentra es, o lo que uno aconseja, o lo que uno recomienda, lo que dice el texto, es buscar activos un poco más líquidos, también buscar acciones que sean anticíclicas, buscar indexarse a títulos, ya sea la inflación o las tasas de interés, tener exposición en activos de moneda extranjera y mantener una participación adecuada de lo que vienen siendo los activos inmobiliarios. Una vez hecha esta introducción, pues vamos a ver precisamente a continuación lo siguiente, y es que quería mencionar lo que hablábamos en este mismo espacio hace 5 meses, que era la última vez en que tenía la oportunidad de participar. Fue más o menos cerrando el año pasado, en diciembre del 2021, y este espacio lo llamábamos de reflación a estanflación. Entonces me devuelvo brevemente, es decir, estábamos pasando el cuadrante número 2, en el cual, recuerden, pues veníamos de unos crecimientos que venían pues recuperándose a nivel global. Veníamos también de una inflación que venía de unos niveles muy bajitos y comenzaba a elevarse, y una política monetaria que en los países emergentes comenzó a ser contraccionista porque muchos de los bancos subían tasas. En los desarrollados se demoraron un poquito más, pero también hemos visto cómo ellos han comenzado ese ciclo de normalización de política monetaria, y pasamos al cuadrante de estanflación, que era precisamente lo que preveíamos terminara sucediendo durante 2022, que ya muchos están hablando precisamente de este escenario.
¿Y de qué trata este escenario? Repito, pues es de un crecimiento débil, un crecimiento golpeado y pues de una inflación que continúa al alza. Y lo que quiero mostrar a continuación es listo, bueno, ya estamos en este escenario, seguramente vamos a estar lo que resta del año bajo ese tipo de condiciones, porque pues todavía no vemos de una manera clara que pues, los precios vayan a descender y también el crecimiento continúa debilitándose a nivel global, pero sí queremos anticiparnos como cuál puede llegar a ser el siguiente movimiento, porque la idea precisamente es tratar de prever qué pueda llegar a suceder hacia futuro y no quedarnos como en la realidad que estamos viviendo en estos momentos, que repito, pues ya era una realidad que estábamos anticipando desde el año pasado. Entonces, lo que estamos esperando nosotros es un cambio nuevamente de cuadrante. Repito, puede que nos estemos adelantando pues un par de meses. Sin embargo, sí es clave tener en cuenta que muy seguramente el siguiente escenario va a ser pasar de un cuadrante 4, que es un cuadrante estanflacionario, hacia un cuadrante 3, que es un cuadrante de deflación. Y en especial hablamos de deflaciones por todos esos riesgos de recesión que precisamente, como veíamos al comienzo de la presentación, comienzan a soplar en muchas regiones del mundo. Entonces recordemos que es este cuadrante. El cuadrante de reflación es un cuadrante en el cual el crecimiento continúa débil porque desde el escenario estanflacionario ya viene así golpeado. En el caso de la inflación es el único indicador que sí cambia como de sentido, de tendencia, porque en el escenario estanflacionario venía subiendo, pero hacia el escenario deflacionario, pues precisamente lo que quiere decir es que la inflación se comienza a moderar y a descender. Y en el caso de la política monetaria, que en el cuadrante 4, recuerden que es el cuadrante en el que los bancos centrales dicen, pues madre, ¿qué vamos a hacer en este tipo de escenarios? Por el momento se han jugado subir tasas de interés para controlar las expectativas de inflación. Sin embargo, muy seguramente, como vienen subiendo tasas hacia el cuadrante número 3, lo que vamos hacia el futuro es que en determinado momento comienzan a revertir todo ese incremento de tasas de interés. Entonces, en este tipo de escenarios, repito, lo que uno suele buscar es un poquito más de liquidez, buscar acciones que tienen un comportamiento un poco más anticíclico, buscar renta fija, que sea denominada en tasa fija, también activos en moneda extranjera, sobre todo para los que estamos en países emergentes, y tener una posición de acuerdo para cómo se esté comportando el sector inmobiliario, que le genere tranquilidad en activos inmobiliarios. Entonces, lo que prevemos es ese saltico, nuevamente cuadrante 4 hacia el cuadrante número 3. Bueno, ahora vamos a entrar a analizar un poco más a profundidad qué es lo que está generando entonces ese cambio de cuadrante. Y por qué, pues precisamente prevemos eso para los próximos meses. Y quería iniciar con lo siguiente, y es lo que nos venía sugiriendo desde finales del año pasado la curva de los tesoros americanos. Muy seguramente muchos han visto cómo las tasas de los tesoros americanos de largo plazo han subido, pero han subido a un ritmo mucho más lento del que lo han hecho las tasas de interés de corto plazo. Entonces lo que hemos visto es un aplanamiento en la curva de rendimientos, que es como toda la parte que ustedes ven graficada en esta diapositiva en la parte de arriba en azul clarito, la curva ahí donde está la flecha en rojo hacia abajo, vemos cómo se ha venido aplanando. Y siempre que se ha aplanado la curva de rendimientos, pues lo que hemos visto es escenarios de recesión. O sea, tratan de, más que de predecir, sí como de advertir que las condiciones económicas se están volviendo difíciles y pues que hay una probabilidad creciente de que eventualmente termine sucediendo pues una recesión. Eso sucedió en el 2020, vemos precisamente en la crisis del COVID, sucedió en el 2008 con la subprime, en la dot-com en el 2000 y también en los 80s con todos esos choques petroleros que se presentaron. En todos esos momentos vemos cómo la curva precisamente funcionó a la perfección para anticipar este evento de recesión, y nosotros desde el año pasado, desde que estábamos viendo este comportamiento y sobre todo al comienzo del año que se profundizó aún más, pues sí advertíamos mucho a nuestros clientes, a las personas que nos consultan, de que están aumentando unos riesgos de recesión a nivel global. Al comienzo del año, esos riesgos de recesión estaban enfocados primero que nada era por la normalización de la política monetaria, que resulta que este año ya los estímulos fiscales pues no hay porque pues ya superamos o ya salimos precisamente del peor momento de la crisis del COVID. Entonces los gobiernos ya no están ayudando como lo hacían en ese tiempo. Y segundo, toca sumar lo que van a hacer los bancos
centrales, es aumentar la tasa de interés. Entonces, como la inflación ya es tan alta, lo que se anticipaba es que iban a subir tasas de una manera agresiva, y pues sin duda alguna, siempre que se sube tasas de interés, esto termina golpeando el consumo, la colocación de crédito a nivel global y por ende generando unas expectativas de menor crecimiento. Entonces, eso era lo que nosotros estábamos anticipando al comienzo del año, independiente de dos cosas muy importantes, independiente primero de lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania, y segundo, también de lo que está pasando en Asia, específicamente en China con los confinamientos, que son dos como factores que han influido a que precisamente que esa probabilidad de recesión se eleve respecto a la que teníamos en la primera parte del año. Y en este punto, pues quiero hacer esa primera reflexión, y es muy importante uno saber interpretar lo que nos quieren decir los precios de los activos financieros. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el comienzo del año la curva se está aplanando y nos está diciendo que pues había un riesgo de una recesión por los factores que yo mencioné ahorita. Sin embargo, varias personas pueden llegar a considerar que en esta ocasión no se va a repetir la historia y que así la curva esté plana, pues realmente no es un buen indicador que anticipe una recesión, pero pues al final, como vemos siempre en la historia, ha sido un buen indicador para predecirlo. Entonces, si uno pues efectivamente interpreta bien lo que nos quieren decir los activos financieros, pues sabía ya que había un riesgo. Entonces, luego terminó sucediendo lo de Ucrania y lo que está pasando en China. Eso fortalece más aún esa posición y la curva pues se sigue aplanando precisamente. Y en ese sentido, pues es una variable o algo que ha sucedido a favor precisamente del punto de vista que anticipamos para este año. Entonces vemos, repito, qué es lo que creemos que está generando como esos riesgos de recesión. Algo que nos anticipaba, que nos lo anticipaban a las curvas de rendimiento de los tesoros americanos, y que posiblemente pues el tema del no estímulos fiscales, no estímulos monetarios, por subida de tasas y porque pues la Fed en este caso ya no va a seguir comprando activos. Tenemos una alta inflación. El hecho de que la inflación sea tan alta llega a un punto en que golpea el bolsillo de los hogares, y es que uno va a comprar algo y pues uno dice, ya está muy costoso, prefiero no hacerlo. Uno ya comienza a ser muy selectivo al momento de comprar. Uno va a preferir precisamente comprar alimentos, que son bienes de primera necesidad, a otro tipo de bienes y servicios. Entonces, eso también termina afectando esas expectativas de crecimiento, entre otra gran cantidad de variables que están sucediendo, que nos sugieren pues que las economías a nivel global se están desacelerando. Entonces, repito, eso al final es lo que ayuda a contribuir a que hagamos ese salto de cuadrante, del cuadrante estanflacionario hacia el cuadrante a futuro deflacionario. Y para profundizar un poco en cada una de esas ideas que acabo de tocar brevemente, quería iniciar precisamente con el tema de la normalización de la política monetaria. Aquí ustedes están viendo proyectados en estos momentos cómo se ha comportado en la historia la tasa de la Reserva Federal en Estados Unidos. Ustedes ven cómo sube, cómo baja en el tiempo, y cada circulito rojo lo que nos anticipa, lo que nos quiere decir precisamente es que hay unos riesgos, que siempre que la Fed ha subido tasas de interés, al final eso ha terminado en una desaceleración económica, y en algunos casos pues también en una recesión, porque las condiciones financieras se dificultan mucho más. Entonces, creemos que en esta ocasión la subida de tasas Fed no va a ser la excepción, que también va a terminar en un evento de desaceleración económica. Y segundo, también que ese ciclo de incremento de tasas de interés muy difícilmente va a poder llegar a los niveles del 3%, que es lo que se prevé llegue durante este año. Por mucho llega hasta ese 3%, que ese fue el nivel al cual llegó la Fed en el último ciclo, que fue el ciclo de incrementos del 2019. Primero, algo muy interesante detrás de lo que acabo de mencionar es que, como ustedes ven en la parte de la derecha de la gráfica, desde los 80 a la fecha, cada vez que la Fed ha subido tasas, ha subido a un nivel más bajo que el ciclo anterior. Y por ese motivo, por un tema como tendencial y también de factores estructurales que influyen en que eso termine siendo así, creemos que eso pues también va a estar vigente en este ciclo de normalización de política monetaria, y difícilmente van a poder subir la tasa mucho más allá del nivel del último ciclo. Lo otro que quería mencionar es que pues un nivel de tasa de interés al 3% versus una inflación que está al 8,5%, pues sin duda alguna es una tasa de interés muy bajita. Entonces, al final, ¿por qué consideramos que a pesar de que la inflación esté tan alta, tiene poco espacio para subir la tasa de interés? Es por un tema
específicamente de endeudamiento, que ya vamos a ver a continuación. El último mensaje que les quiero dejar en el caso de análisis de tasas de interés es que normalmente cuando uno analiza lo que ha sucedido, el 80% de las veces que en este caso la Fed ha subido tasas de interés, eso ha terminado en una recesión económica. Entonces, la probabilidad precisamente de que este ciclo termine en ese tipo de escenario es elevada según la historia. Y ahora retomo un poco la idea, entonces, bueno, porque hasta el 3%, pues entiendo que genera un riesgo de recesión, pero la inflación está muy alta, entonces, ¿por qué no suben más la tasa de interés? Y eso lo respondemos con lo siguiente, y es el tema de la deuda. Resulta que desde el 2008 a la fecha, la deuda a nivel global, el saldo de deuda venía creciendo porque pues, los bancos centrales, ustedes recordarán, llegó la crisis subprime y bajaron tasas hasta mínimos históricos, y pues claramente si uno ve unas tasas de deuda tan bajitas, pues uno va a asumir más deuda. Y eso hicieron muchas compañías y en especial los gobiernos a nivel global, tomar prestado, emitir muchos bonos, ya sea en moneda local o en moneda extranjera, y ese saldo pues por las tasas bajas fue creciendo en el tiempo. Y luego pues llegó la pandemia y muchos de los países emergentes, también países desarrollados, pues para salir con una mayor facilidad de la recesión en la que nos encontrábamos, pues lo tuvieron que hacer es vía más deuda para financiar esos déficits. Entonces la deuda siguió creciendo, 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 y como ustedes ven ahorita, precisamente, que esto es una gráfica del FMI, la deuda tanto en países emergentes como en países desarrollados en estos momentos está en máximos históricos. Entonces, ahora sí, ahí es donde atamos las dos ideas. Pues uno va a hablar de que un banco central va a subir las tasas de interés de una manera muy agresiva, sabiendo que uno está súper endeudado, pues es como clavarse uno un cuchillo en la espalda. Entonces, en ese sentido, algo que les va a dificultar mucho esa subida de tasas de interés, repito, es el tema de que hay demasiada deuda a nivel global, y entre más suban la tasa de interés, o sea, si me llego a equivocar y los bancos centrales están firmes en controlar la inflación y suben la tasa de interés de manera agresiva, pues uno sabe que va a haber un revolcón muy fuerte en los mercados de renta fija a nivel global, adicional al que hasta el momento ha habido. Entonces, también quiero dejar varios mensajes adicionales, y es el de cuando uno analiza los diferentes ciclos de endeudamiento que hemos vivido en la historia, y citando a Ray Dalio, que es precisamente quien se ha encargado de estudiarlos, hay algo que uno encuentra normalmente en ese tipo de escenarios, y es que los bancos centrales dejan que la inflación suba porque eso es algo muy positivo para alivianar un poco ese problema de endeudamiento, porque el hecho de que suba la inflación, que suban los precios, como la mayoría de la deuda está denominada en tasa fija, pues eso facilita o diluye la deuda. Entonces, en ese sentido, yo creo que es uno de los motivos o argumentos del por qué, y en especial en los países desarrollados, ellos han dejado que la inflación se vaya, que la inflación suba, es porque al final saben que es como un mal, un mal necesario, como un mal que es el que menos daño pueda llegar a generar para pues precisamente solventar esos problemas en que nos encontramos a nivel global en estos momentos. Entonces la inflación ayuda un poco a controlar ese escenario de deuda, y repito, pues el tema de tasas de interés, difícilmente se puede subir tasas de interés bajo este escenario. Entonces, con esto quiero también dejar el mensaje de que la pandemia ya como que pasó, ya muchos no le ponemos atención, muchos países pues ya no se usa, por ejemplo, el cubrebocas, el tapabocas, y uno cree que ya todo va a volver a la normalidad, pero resulta que la deuda ahí se quedó. Como ustedes ven en esta gráfica, listo, los crecimientos en muchas economías ya está por encima del 2019, pre-COVID, pero resulta que la deuda ahí sí se nos quedó, y eso es un problema que aún está por solucionarse. Entonces, esa es como la primera idea, y es por el lado de las tasas de interés, la dificultad de subirlas, y también el impacto que tienen subir las tasas de interés sobre la deuda, y al final también sobre las expectativas de crecimiento. Y hay una segunda realidad que yo creo que es una mezcla de todas las variables que he mencionado hasta el momento, que repito, es el tema de no ayudas fiscales, normalización monetaria, pues los conflictos bélicos, específicamente ahorita, pues lo que se está sufriendo o viviendo en Ucrania, y por último, también tenemos lo que está sucediendo en Asia, el confinamiento, que eso pues, inmediatamente afecta el crecimiento económico. Eso es una realidad que ya está afectando las expectativas de crecimiento. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo,
lo que viene sucediendo con los indicadores de ISM en Estados Unidos, que el ISM es un indicador, es una encuesta que se hace para tratar de medir cómo está la economía, si está creciendo, si no. Por encima de 50 es que la economía se está expandiendo, por debajo es que se está desacelerando y por debajo de 47 es que está entrando en un evento de recesión. Y lo que uno ve, lo que viene sucediendo es que el ISM, la economía, se viene desacelerando. Entonces, como ustedes ven en la parte de la izquierda, es una gráfica en la cual cruzamos este indicador con el índice IPP, que es el índice de precios al productor en Estados Unidos, que ha presentado un incremento gigantesco. Aquí en esta gráfica de la izquierda ustedes ven el eje del ISM de manera invertida, es decir, hacia abajo viene creciendo o aumentando el precio del IPP, y la línea azul oscura es el comportamiento del ISM. Entonces, hay una correlación muy alta entre ambos indicadores y vemos cómo lo que nos sugiere ese incremento tan agresivo en el IPP, en el precio al productor, sobre las expectativas de crecimiento, es que se sigan deteriorando. Entonces, el ISM ya se ha venido desacelerando, pero continúa por encima de 50. Es posible que en los próximos meses llegue a un nivel neutral de 50 y pase de largo y se nos vaya a esos niveles que estábamos mencionando ahorita de 47 y entre en un riesgo pues de recesión. Al menos eso nos está sugiriendo el IPP. ¿Y cuál es la correlación? También la mencionaba antes y era, pues, te más suban los precios, eso también termina golpeando esas expectativas de crecimiento a nivel global. Entonces vemos que los indicadores ya en tiempo real nos sugieren que hay cosas que preocupan y que pues están afectando la economía. Y en la parte de la derecha vemos otra gráfica que también es este mismo ICM, pero con el índice de condiciones financieras en Estados Unidos, que tiene que ver también pues con la política monetaria y con el incremento de tasas de interés, y todo lo que viene pasando en el mercado de bonos es un incremento de tasas de manera sustancial. Entonces vemos cómo en este caso el índice de condiciones financieras en Estados Unidos, que es la línea azul clarita, también viene en este caso pues aumentando, el eje está invertido, hay una correlación muy grande con esos indicadores líderes de crecimiento, que nos sugiere también que muy seguramente durante los próximos meses pues la economía se nos va a terminar desacelerando. Entonces eso lo que reafirma por el momento es el escenario de reflación en lo que nos encontramos, pero repito, si esta desaceleración es más agresiva, vamos a terminar en un cuadrante número 3, que es el cuadrante de deflación o el cuadrante recesivo. Eso que pueda llegar a generar en el comportamiento de los activos financieros, y es algo que ya estamos viviendo. Probablemente, pues quienes siguen el comportamiento del dólar a nivel global han visto que durante el último mes más o menos ha tenido un fuerte alza, y pues también tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Aquí gráficamente lo que estamos viendo es el comportamiento de este indicador económico del ISM contra un índice que calcula la Fed, que nos dice también cuál es el comportamiento del dólar, y ustedes pueden apreciar cómo este índice se va deteriorando, y en el caso del indicador del dólar, que también está el eje invertido, la línea azul clara, vemos cómo el dólar pues ha terminado subiendo de manera importante. Entonces, sin duda alguna, siempre que surgen estos riesgos o temores de que las economías se desaceleran o eventualmente un riesgo de recesión, y más aún por lo que, repito, sucede en Ucrania y lo sucede en China, pues el dólar funciona como un activo refugio. Los inversionistas suelen buscarlo para pues, tener esa moneda, y suele fortalecerse de manera importante y agresiva. Entonces, si efectivamente nos vamos a un escenario de recesión, pues es probable que el alza que pueda llegar a presentar el dólar de aquí en adelante sea mucho más fuerte de la que hemos visto hasta el momento. Y ahora quiero mencionar otras cosas, y es, bueno, todo eso que he contado hasta el momento, ¿qué trae de bueno por detrás? Sin duda alguna, pues una recesión, y más una recesión tan pronto, porque acabamos de vivir una recesión muy profunda que fue la del 2020 con la pandemia, y pues genera pues, que las economías crezcan a un menor ritmo, en algunos lados porque el desempleo aumente, pero también ayuda a aliviar el problema que estamos viviendo en estos momentos, que es el problema de inflación. Entonces, como ustedes ven en esta gráfica, que es una gráfica que muestra el comportamiento de la inflación histórica en Estados Unidos, ahí donde están resaltados en rojo con las flechas, muestran que la mayoría de descensos de ciclos de caída de inflación en Estados Unidos han estado acompañados precisamente de escenarios de recesión.
Entonces, sin duda alguna, si este evento sucede, lo que puede llegar a tener de positivo por detrás, esa inflación que ya está tan alta, se comience a moderar o se comience a disipar a nivel global. Eso pues tiene implicaciones muy grandes también en los activos o en las estrategias de inversión que vamos a detallar más adelante o que vimos al principio precisamente cuando explicábamos en qué invertir en escenarios como el cuadrante número 3. La inflación, pues ahorita, como ustedes ven, pues igual sigue subiendo. Yo creo que tal vez en algunos países ya el tema de base estadística va a ayudar a que la inflación tal vez se nos modere un poco durante los próximos meses. Fue el caso de Estados Unidos con su último reporte. Hay varias variables que a uno lo preocupan, que sugiere que pues, hay riesgos de que la inflación siga alta, pero la inflación como ahorita a nivel mundial lo explican desde mi punto de vista mayormente lo que son los choques de oferta. Y, la forma en que la inflación puede llegar a corregir es por el lado de la demanda. Es decir, los choques de oferta, y me quiero concentrar específicamente en dos, que son de los más importantes, que es el caso de los alimentos y el caso de los commodities, pues tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en Ucrania y también pues con el problema del comercio internacional y con el confinamiento en China. Entonces, al ser ese tipo de choques de oferta, a algunos que van a perdurar seguramente mucho en el tiempo, la forma en que uno puede llegar a prever que la inflación caiga es por el lado de los activos que son sobre todo cíclicos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues, aunque muy seguramente, como lo vemos en esta gráfica, ya los niveles de los commodities y de los alimentos están tan altos que cada vez que sigan subiendo es más difícil en términos anuales porque lo necesita hacer cada tiempo a un ritmo superior. Sí creemos que hacia adelante, pues si sucede una recesión, puede que en algo se termine viendo afectada la demanda y en especial la demanda, repito, por bienes cíclicos. ¿Qué son bienes cíclicos? Son los bienes que no son de primera necesidad y que se ven afectados mucho con el incremento de tasas de interés, bienes que uno deja de demandar en condiciones cuando la economía se está desacelerando. Suelen ser bienes durables, por ejemplo, que suelen ser, pues, no sé, como equipos de tecnología, maquinaria, de ese tipo de cosas, entre otros. Entonces, muy seguramente la inflación la veremos corrigiendo, es porque estas variables ayudan a que en términos anuales la inflación descienda, porque, repito, por el lado de alimentos y por el lado de commodities, es probable que las tensiones en Ucrania duren un tiempo largo y en ese sentido, pues, es difícil que la caída en los precios de los alimentos o en el precio del petróleo, pues caigan demasiado. Entonces, esa caída en la inflación, por ese evento recesivo, creo que se puede llegar a generar en el escenario que acabo de mencionar. La recesión, ahorita hablábamos del dólar, que creo que el dólar ya está reaccionando como a la posibilidad de que se presente este evento. También creo que las acciones en Estados Unidos están reaccionando también a la posibilidad de una recesión. Y no solo por eso, sino por el hecho de que la política monetaria comience a ser contractiva. Es decir, pues el hecho de que se suban tasas y que la Fed eventualmente tenga que comenzar a vender activos, pues sin duda alguna, pues eso va a terminar afectando aún más a los activos de riesgo como lo son las acciones. Y aquí en esta gráfica lo que ustedes ven nuevamente es el comportamiento del ISM de Estados Unidos y la variación anual del Standard & Poor's 500. Vemos cómo precisamente el ISM coge hacia abajo, sugiriendo economía que viene en descenso, desacelerándose, y pues las acciones también vienen cayendo de manera importante. Entonces, eso yo creo que también es uno de los motivos que explica como el descenso que vemos en este tipo de activos en estos momentos. Y entrando un poco más en detalle, cuando uno analiza lo que viene sucediendo con la tendencia del mercado accionario en Estados Unidos, lo que uno encuentra es que la tendencia ha comenzado a ser bajista. Y eso, sobre todo para quienes conocen de análisis técnico, lo concluyo al analizar o al observar lo que sucede con la media móvil de 200 días, que es la línea naranja que ustedes ven ahorita proyectada, que es el promedio del precio, en este caso el estándar por 500 los últimos 200 días. Vemos cómo la tendencia o la pendiente que venía siendo positiva
ya está lateral, ya está comenzando a tender hacia la baja. El mercado sí está mucho más abajo de lo que está la media móvil de 200 días, es decir, ya la rompió la baja, lo cual nos anticipa o es un patrón bajista. Es posible que eventualmente veamos rebotes, repuntes en los mercados, pero mientras el mercado se mantenga por debajo de estas tendencias de largo plazo, pues muy seguramente se mantendrá opacado y es un reflejo también de lo que puede estar comenzando a suceder en la economía. Entonces, en este escenario, lo que uno suele buscar para invertir, al igual que lo mencionaba ahorita, así muy por encima al analizar el tema de inflación, en este caso específico lo que uno tiende a buscar son activos anticíclicos, en el sentido de que, pues lo que yo espero es que tengan un buen desempeño o que se muevan de una manera inversa al desempeño que está teniendo la economía. Entonces yo creo que ahí es donde uno pues, se puede refugiar en este tipo de condiciones o de cuadrantes número 13. Y ya para entrar pues en la parte final y pues mostrarles como tal las conclusiones, quería mencionar también lo siguiente y era, me enfoco mucho en lo que está sucediendo afuera, en el mercado americano, en especial porque pues es la principal economía del mundo. En el caso nuestro, por ejemplo, que estamos en Colombia, es nuestro principal socio comercial. Eso también sucede con muchos países emergentes. En los Estados Unidos pues lo tiende a hacer China. Y si Estados Unidos pues entra en un momento de recesión, eso termina golpeando a todas las economías a nivel global, ya sea por una menor demanda de commodities o por comercio internacional. Asia ya ha entrado en recesión, aunque no han salido los datos, estuvieron más de 4, 5, 6 semanas confinados y eso afecta directamente e inmediatamente esas expectativas de crecimiento económico. Entonces, muy seguramente lo que vamos a ver es una economía que decrece profundamente en el segundo trimestre de este año y en ese sentido, mientras mantengan esa política de cero COVID, pues también le va a terminar restando como esas expectativas de crecimiento a nivel global. Entonces, son dos economías de las importantes que el panorama no es tan positivo. Y si analizamos un poco más a profundidad lo que viene sucediendo en Europa, pues Europa también está sufriendo por lo que pasa en estos momentos en Ucrania. Algunos países más que otros, al estar, digamos que más directamente correlacionados o cerca geográficamente a Ucrania, pero en términos generales todos están sufriendo por un incremento en precios. ¿En precios de qué? En precios de energía, en precios de gas, en precios de combustibles, que termina afectando el bolsillo de todos y generando una expectativa de menor crecimiento con una inflación que, repito, pues sigue siendo alta y que presiona al Banco Central de que comience, aunque no creo que lo termine haciendo, a subir la tasa de interés. Entonces, si uno analiza lo que sucede en Europa, también son unas condiciones complejas de un crecimiento más bajo del que se esperaba al comienzo del año. Y en ese sentido, aunque eso por el momento soporta ese escenario de reflación del cuadrante 4 que hablábamos, si es mucho más profundo, como el caso China, o al que eventualmente pueda llegar a estar Estados Unidos, pues puede surgir ese riesgo de recesión. Riesgo de recesión, pues que termina impactando el resto de economías del mundo y que uno debe actuar pues de una manera pues muy ágil. Entonces, ahora me devuelvo nuevamente al comienzo para concluir en este tipo de escenarios. Recordemos que lo más apropiado o lo aconsejable es pues tener una liquidez adecuada. De hecho, vemos que los activos ya están comenzando a debilitarse o a caer. Entonces, no es esperar precisamente a que absolutamente todos los indicadores nos digan que ya estamos en una recesión, sino ya los activos muchos nos sugieren que las economías se están desacelerando fuertemente. Entonces, para evitar esas caídas que presentan los mercados, pues es importante tener una liquidez apropiada. Segundo, ahorita lo mencionaba, tener esas acciones anticíclicas. Tercero, buscar, ese es un trade o una recomendación que puede ser algo difícil, hay que hacerlo de una manera responsable y cubriéndose para invertir en títulos de renta fija en tasa fija, porque lo que uno espera es que si efectivamente la economía se desacelera de manera profunda, los bancos centrales que ahorita vienen subiendo tasas, pues comiencen a bajarles y en ese sentido lo que mejor suele comportarse son los títulos en tasa fija, los que más se valorizan. Sin embargo, hasta que no veamos que efectivamente la inflación comienza a descender, esos títulos pues todavía no han querido ceder. Entonces, en ese sentido, hay que hacerlo, pues repito, hay que estar al tanto, buscar el mejor momento para hacerlo, pero evidentemente
si esa probabilidad de recesión sigue creciendo, pues esos títulos en algún momento van a tener que comenzar a presentar también un comportamiento positivo. Para quienes viven en países emergentes, pues los activos en moneda extranjera también son pues un activo refugio muy bueno. En el caso de nuestro país, pues el dólar se viene fortaleciendo de manera agresiva durante las últimas semanas. También hemos visto que ha sucedido lo mismo en Chile, en Brasil, en México. Entonces, en ese sentido, pues eso alivia un poco las volatilidades que puedan llegar a estar sucediendo en el mercado. ¿Qué puede hacia adelante hacer los bancos centrales? Creo que los bancos centrales están esperando que los datos de empleo se debiliten un poco. En el caso de Estados Unidos vemos que los datos de empleo han sido muy buenos. De hecho, tengo entendido que ya se recuperaron como todos los empleos perdidos en plena pandemia. Entonces siguen mostrando cifras muy positivas y como vemos un incremento en los salarios, pues hasta que no veamos es un deterioro en el componente de empleo en Estados Unidos, yo creo que eso va a ser un indicador importante para uno prever tal vez que ese banco central que viene subiendo tasas de interés comience a considerar esa posibilidad de reducir las tasas, que repito sería lo que beneficiaría el comportamiento de los títulos de renta fija en tasa fija. Entonces, con eso quería cerrar. Sé que me estoy anticipando tal vez un tiempo suficiente para uno analizar un poco con mayor profundidad las cosas, pero sí lo más probable es que, repito, ese escenario que estamos viviendo en estos momentos de inflación alta y de economías que se están desacelerando, eventualmente eso termine en un escenario de recesión, que lo que termine es moderando un poco la inflación en el corto plazo, eh, desacelerando un poco más las economías, haciendo que los bancos centrales cambien de posición y generando que los activos financieros se comporten como los estaban mencionando precisamente en esta presentación. Con eso, pues quería cerrar y espero que haya sido del agrado de todos ustedes.